Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar conectados con nosotros en este live del día, como ya es costumbre cada semana. Y en esta oportunidad tenemos como invitada a Patricia Polanco, quien es abogada y asesora migratoria. Un placer para nosotros, Patricia, tenerte en este día aquí. Gracias a Wilda y gracias a todos los amigos del día y a los seguidores que en este momento conectan con nosotros. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y en esta oportunidad, amigos, conversamos sobre la información que se difundió en esta semana, a inicio de esta semana, o creo que final de la pasada. Final de la semana pasada, jueves pasado. Sí, de la reanudación del visado para turistas por parte de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, pero no fue una apertura total, sino que es de forma limitada. Entonces ahí queremos indagar en este día, Patricia, ¿por qué de forma limitada y no abrir para todo el mundo, si ya la pandemia como que ha disminuido? Claro. Ya vemos. ¿Por qué limitada? El asunto de la limitación para las entrevistas para visas de turistas simplemente se debe a cierto orden que el Consulado de Estados Unidos quiere de alguna manera mantener. Y están usando un criterio, a nuestro juicio, bastante lógico, y es que van a entrevistar a las personas cuyos recibos de pago son más antiguos. Entonces ahora mismo están pautando entrevistas para el próximo mes de abril. A partir del 5 de abril está la disponibilidad de esas citas para todas las personas que tengan recibos de pagos y que hayan hecho pagos para visa de turista entre marzo del 2019 y marzo del 2020, cuando empezó la pandemia. ¿Por qué desde marzo del 19? Porque los recibos de pago en ese momento tenían un año de vigencia y puede haber casos de personas que, aunque pagaron su visa en el 2019, por cualquier motivo, cualquier razón, no pudieron asistir a esa cita, la cancelaron o simplemente pagaron la visa y luego no concluyeron el proceso, y obviamente ya los de los meses entre enero y marzo del 2020, que fueron los que sí empezaron con su proceso ya al inicio de la pandemia, pues esas personas les cancelaron sus citas. Entonces van a agotar primero los espacios y el proceso para todos esos recibos de pago que son los más antiguos, y a medida que vayan pautando las entrevistas para ese grupo de personas, entonces irán agendando el calendario para los recibos de pago de los meses siguientes. Entendemos que ahora mismo ellos tienen la capacidad de poder hacer muchas entrevistas por día. El calendario está abierto, como ya dijimos, a partir del 5 de abril, con lo cual es una fecha bastante próxima. Y nosotros proyectamos de que de aquí al mes de junio es muy probable que ya ellos hayan agotado todas las entrevistas de ese año calendario de los recibos de pago de marzo del 19 a marzo del 20, y entonces empiezan a trabajar con los recibos de pago más recientes. Por supuesto, primero se van a entrevistar las personas que pagaron sus visados en el 2020 y luego entonces entrarán los que pagaron el visado en el 2021. O sea que es un proceso bastante largo. Sí, es un proceso largo. Lo que sí entendemos que ya una vez inició la pandemia, pues esas solicitudes de visa y los pagos de las visas para la realización de entrevistas pues fueron bajando considerablemente y no deben tener un gran volumen de entrevistas pendientes, por ejemplo, desde junio del 2020 hacia acá, porque ya se sabía que el consulado estaba operando con limitaciones bastante restringidas en el área de visa de paseo. Los usuarios que se conectan en este momento con nosotros, conversamos con Patricia Polanco, quien es asesora migratoria, y el tema que abordamos en este día es la información de que la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana anunció que se habría dado reapertura o reanudado el visado para turistas, pero no de forma generalizada, sino de forma limitada. Entonces conversamos los pormenores de esta información con Patricia Polanco, quien es, reiteramos, asesora migratoria. Entonces es bueno, Patricia, explicarle a la audiencia que nos ve en este momento
¿cómo se le comunicará a esas personas que son elegibles para esa cita en el consulado? ¿Cómo se les va a informar, mejor dicho, que han sido elegibles para estas citas? Eso es sumamente importante y es algo que hemos venido repitiendo durante todo este proceso. La única vía de comunicación del consulado es a través del perfil que la persona creó en el mismo sistema del consulado para hacer su registro, pagar la visa y tomar la cita. Entonces, ese perfil se crea con un correo electrónico que está vinculado a los datos del pasaporte del solicitante que la persona previamente registra cuando inicia su proceso. Como son registros que ya se hicieron hace mucho tiempo, cada solicitante tiene la responsabilidad de verificar que ese correo electrónico esté actualizado en esa plataforma, que ese correo electrónico que está registrado esté funcionando, que sea el correo que la persona de alguna manera tiene en uso y que está habilitado, porque si el correo por H o por R no funciona, o es un correo que no maneja usted, sino que usted fue a una oficina y utilizaron un correo que maneja o que controla esa oficina, o le crearon un correo electrónico para esa solicitud y no le dieron a usted la clave de acceso y los detalles, pues entonces va a ser muy difícil que haya una comunicación entre consulado y solicitante y que esa cita se pueda pautar. Entonces, lo primero que deben hacer es verificar con qué correo se hizo esa solicitud, que ese sea el correo que esté activo en su perfil. En caso de no ser así, tienen que llamar al Departamento de Servicio al Cliente, al call center que tiene el Consulado de Estados Unidos, con su pasaporte en mano, para entonces solicitar que cambien ese correo electrónico, y obviamente ese nuevo correo electrónico tiene que ser un correo que el solicitante de alguna manera tenga control, porque por esa vía es que va a haber una comunicación con el consulado. Ya desde que ellos hicieron el anuncio, que fue el jueves pasado, a partir del mediodía ya los solicitantes empezaron a recibir los correos donde vienen una serie de instrucciones e indica que ingresen al perfil con su correo electrónico registrado, y cuando se ingresa al perfil, entonces ahí ya están todos los detalles, los pasos que se deben ir siguiendo, y cuando uno llega a la parte donde dice solicitar cita y te especifica muy bien para los recibos de pago de fecha entre marzo del 2019 y marzo del 2020, entonces ahí se abre el calendario y uno ve la disponibilidad de citas a partir del 5 de abril. Pero sin ese correo electrónico, pues la verdad que no puede hacerse el proceso. Es un poco difícil. Claro. Entonces, doctora, a modo de resumen brevemente, ¿cuáles puntos principales deben de tomar en cuenta estas personas que van a esa cita en el consulado, de cómo ir preparados adecuadamente al momento de ir a solicitar esa cita? Lo primero es que van a tener que hacer 2 citas, aún se hayan ya tomado las huellas digitales, tienen que hacer las 2 citas, la de la toma de huellas digitales y la de la entrevista consular. A esa entrevista consular van a ir con la confirmación del formulario que llenaron en ese momento, su pasaporte vigente. Es importante, como ya ha pasado un año o más de un año, que verifiquen la validez del pasaporte. Obligatoriamente el pasaporte debe tener un mínimo de validez de 6 meses. Si no tiene 6 meses de vigencia al momento de la cita, no 6 meses ahora, si tiene 6 meses ahora de vigencia y su cita es en abril o es en mayo, ya al momento de la cita no va a tener esos 6 meses de vigencia. Entonces es importante que verifiquen la vigencia del pasaporte. Si el pasaporte está próximo a vencer o ya venció, entonces usted solicita una libreta nueva, deja su número de pasaporte igual en su cita y en su confirmación de su formulario y simplemente grapa las 2 libretas y asiste a la toma de huellas y a la entrevista con esas 2 libretas. La libreta de pasaporte vigente que recién renovó y la libreta de pasaporte vencida con la que solicitó originalmente su cita en el 2019 o en el 2020. En la entrevista, entonces, no ha variado el proceso de entrevista, no han variado los criterios, no han variado los protocolos. El consulado sigue, por ejemplo, requiriendo que las personas que van a su entrevista se presenten con su mascarilla, deben llevar el pasaporte, como dijimos, vigente, la cita pautada para ese día y esa hora,
la confirmación del formulario de S-160 y todos los documentos de soporte que de alguna manera puedan avalar la información que se puso en el formulario. ¿Qué son esos documentos de soporte? Carta de trabajo si la persona es empleada, si tiene empresa propia, registro mercantil, carta de banco, si es casado, acta de matrimonio, si tiene hijos menores de edad, aunque no estén solicitando esos hijos menores de edad en esa entrevista, acta de matrimonio de esos hijos, documentación de las propiedades que tengan, ya sea títulos de propiedades, si tienen vehículo, matrícula de vehículo, si hay una propiedad que está en proceso de la obtención de ese título, entonces pues pueden llevar un acto de venta, un contrato con alguna empresa, constructora, oficina inmobiliaria que de alguna manera acredite que tienen esa propiedad como aval y como soporte de todo lo que se puso en el formulario. Siempre especificamos y la mayoría de las personas lo saben que pedir o no esa documentación al momento de la entrevista, pues obviamente es un tema totalmente discrecional del oficial consular, pero es importante que se lleve la documentación de soporte, porque si el cónsul quisiera verla y la persona no la tiene, pues entonces ahí pudiera haber una negación del visado. Así es, los amigos que están conectados, si tienen alguna pregunta, alguna interrogante sobre el tema que tratamos en este día, pues pueden externarla a través de la caja de preguntas o en la misma transmisión en vivo, que la doctora, en la medida de lo posible, les estará dando respuesta. Y tenemos una pregunta acá, doctora, de Grace Gómez. Ella dice, ¿cuándo puede buscar una persona visa de paseo si ya su esposo e hijos menores la tienen? Ya, gracias por la pregunta, Grace. Lamentablemente, quienes están ahora empezando el proceso, pues van a poder pagar su visa, crear el perfil, llenar su formulario, pero certeramente todavía no sabemos cuál es la fecha en la que van a entrevistarse. Si es un solicitante nuevo y va a pautar una cita, el calendario inmediatamente lo lleva al año 2023 actualmente. Entendemos que esa no va a ser la fecha de entrevista y que en los próximos 6 meses pues el consulado se va a ir poniendo al día con las personas que ya tienen sus visados pagos desde marzo del 2019 a marzo del 2020 primero, y entonces ya luego a partir de abril del 2020 pues irán sucesivamente habilitando las citas para los otros recibos de pagos más nuevos. Pero realmente todavía no sabemos cuándo el consulado va a tener una apertura total y cuándo el solicitante que está empezando un proceso hoy entonces va a poder materializar la entrevista y concluir con la solicitud. De momento están trabajando, como ya dijimos al principio, con los recibos más antiguos. Hay disponibilidad a partir de abril 5, o sea que ya de aquí a 2 semanas esas personas pueden empezar a entrevistarse, y entendemos que van a ir trabajando por antigüedad de recibos de pago, y a medida que vayan habilitando espacios y agilizando esas entrevistas, pues las personas que han pagado más recientemente podrán pautar sus citas y entrevistarse. Así es, tenemos otra pregunta acá, doctora, que la hace Aymar Hernández. Ella dice que si hay un tipo de vestimenta establecido para las personas utilizar al momento de ir a solicitar visa. Ya. No hay un tipo de vestimenta específico, pero sabemos, por supuesto, que el solicitante pasa por un escrutinio, que uno debe tratar de proyectar la mejor imagen posible, sin entrar en exageraciones. ¿A qué nos referimos con exageraciones? Que si usted tiene un negocio propio de venta, tal vez de piezas de repuestos de vehículo, y usted trabaja la mayor parte del tiempo en un almacén con un pantalón jean, con una camisa manga corta o con un polo con cuello, porque es la ropa que le permite hacer su trabajo cómodo, entonces lo recomendable es que usted no vaya a su entrevista, por ejemplo, con un traje de chaqueta, corbata y camisa mangas largas, porque no es la vestimenta habitual, no es la vestimenta acorde a su día a día, a sus funciones, sus labores, y se va a notar que usted no está acostumbrado a utilizar esa vestimenta.
Si usted trabaja entonces en un banco o en algún tipo de oficina administrativa, ya sea privada o pública, que le requiera ir con una vestimenta de oficina, entonces asimismo usted puede ir a su entrevista del consulado, porque incluso muy probablemente después de su entrevista usted vaya a su lugar de trabajo. Popularmente hay muchas personas que incluso utilizan la chanza de cuando ven a alguien vestido tal vez con mucho esmero o de una manera muy formal o de una forma distinta como la persona se viste habitualmente, siempre dicen, vas al consulado, vas a buscar visa, porque sí, en muchas ocasiones la persona pues quiere impresionar de manera favorable al oficial consular con el asunto de la vestimenta, pero no hay una forma de vestirse, pudiéramos decir que específica, no está dentro del protocolo. El consulado de todas maneras se maneja de forma muy abierta, no hay una discriminación en cuanto tal vez a algunos estereotipos, a accesorios que en muchas ocasiones las personas usan o a modos de cómo tú manejar tal vez, no sé, la estética o los estilos de peinado, de pelo, porque aquí en República Dominicana y en todos los sitios del mundo pues hay una diversidad. Sí. Pero sí no es aconsejable, por supuesto, que usted vaya ni a una entrevista al consulado ni a ningún sitio pues con ropa que no sea apropiada, que le coja la hora y usted vaya con su ropa de dormir y se tire una chaqueta por arriba o un suéter por arriba, porque entonces se puede entender que usted no es una persona que de alguna manera tiene una vida organizada, planificada, aunque cumpla con los requisitos. Entonces, si no tiene una vida organizada, aunque tenga aquí los requisitos o pueda demostrar que tiene cierta estabilidad económica, a sus familiares, pero el cónsul puede llevarse la impresión de que si le da la visa, entonces usted en cualquier momento puede tomar la decisión de quedarse en Estados Unidos, porque lo que refleja la imagen suya es tal vez que usted es una persona poco estable, que cambia de parecer de un momento a otro, que hoy puede estar aquí y mañana en otro lugar, y entonces no es aconsejable que tal vez usted vaya y que refleje cierta improvisación en la preparación para su cita en cuanto a su vestuario. Pero como le digo, hay una diversidad de trabajos y de personas. Una vez tuvimos un señor que le dieron su visa hace muchos años y la verdad que una persona de mucho trabajo, tenía propiedades, vive en el interior, pero el negocio del señor era un matadero. Entonces, por supuesto, a ese señor, independientemente de que reunía todos los requisitos, pues entonces le dimos una pequeña asesoría y le indicamos, mire, cuando venga al consulado, venga con una camisa de tal o cual tipo, puede venir con sus pantalones jeans, vaya y pase por el barbero y recórtese, arréglese su barba, cuestión de que se viera lo más presentable posible, sí, porque a pesar de que reunía los requisitos, su modo de vida y a lo que él se dedicaba no ameritaba que tuviera tal vez como que ese cuidado personal al detalle, pero para la entrevista pues por supuesto sí lo necesitaba. Entonces le fue muy bien, gracias a Dios, y siempre tenemos esa anécdota de que sin importar a lo que la persona se dedique, si cumplen con los requisitos, si el caso es bien presentado y si la persona puede manejarse adecuadamente en la entrevista, pues es muy posible que tenga éxito en la solicitud. Así es, gracias doctora. Y también queremos hablar, doctora, de una información que sí surgió a inicios de esta semana, sí, y es que Puerto Rico iba a necesitar o va a necesitar mano de obra dominicana para la reconstrucción de la isla. Sí, entonces, así es. Vamos a abordar un poco ese tema, porque quizás la gente dice, bueno, va a solicitar mano de obra dominicana, vamos para allá, abiertamente, pero hay unos requisitos que claro, se toman en cuenta al momento de solicitar o buscar esa mano de obra dominicana. Así es. Este tema va muy vinculado al live anterior que hicimos con relación a las visas de trabajo temporal H2B. Todo el que se vaya
a proyectos cortos de construcción a Puerto Rico, la visa que va a tener que solicitar es esa visa H2B, que le permite trabajar de 6 a 9 meses aproximadamente en territorio americano. Ahora, independientemente de la necesidad que tenga Puerto Rico de esa mano de obra, quienes vayan a ejecutar esos proyectos tienen que ser empresas debidamente establecidas y deben hacer el proceso que ya está especificado y determinado por migración, que es el mismo que mencionamos anteriormente. Esas empresas lo primero que deben hacer es hacer una solicitud al Departamento de Trabajo de Puerto Rico indicando que necesitan esa mano de obra extranjera, que no hay una mano de obra calificada en Puerto Rico y que por eso se están viendo precisados a contratar un extranjero o extranjeros, y además tienen que obtener en el Departamento de Trabajo una certificación laboral para poder reclutar extranjeros. Eso es lo primero. Y lo segundo, después que tienen esas aprobaciones en el Departamento de Trabajo, entonces es que hacen la petición de la visa de trabajo a través del formulario I-129 al Departamento de al Departamento de Migración de Estados Unidos. Entonces, cuando el Departamento de Migración apruebe esa visa de trabajo, es que la persona puede hacer la solicitud aquí en el consulado. Esa solicitud es con el mismo proceso que las visas de paseo o de no inmigrante, lo único que van a manejar un calendario distinto de entrevistas. Pero igual, cuando ya llega la aprobación de migración, entonces el solicitante tiene que crear su perfil, pagar la visa, llenar el formulario de S-160, tomar la cita para huellas digitales y para entrevista, y entonces a su entrevista va con la aprobación que le mandó el empleador de la visa de trabajo. Pero habría que ver cómo van a manejar los tiempos, porque recuerden que esas visas de trabajo primero se manejan de acuerdo al calendario del año fiscal de Estados Unidos, que va del 1 de octubre al 30 de septiembre, eso es la primera parte, y segundo, hay una cantidad de visas límites por año. Entonces, para este periodo fiscal que empezó en octubre del 21 y que termina el 30 de septiembre del 22, hay 66,000 visas aprobadas para ser distribuidas entre los más de 80 países cuyos nacionales pueden aplicar para esas visas. Y la mitad de esas visas ya fueron concedidas para personas que empezaron a trabajar el 1 de octubre en Estados Unidos, y para lo cual Dominicana se quedó fuera, porque a partir del 8 de noviembre fue que nos incluyeron en los países que podían optar por ese visado. Entonces ya a partir de ahí Dominicana puede optar por ese visado para personas que vayan a trabajar ya a partir del 1 de abril hasta el 30 de septiembre. Entonces, a menos que Puerto Rico no haga una solicitud especial al Departamento de Estado argumentando la coyuntura que hay y las necesidades particulares que tienen, es muy posible que esas plazas de trabajo, los dominicanos, si es para un inicio inmediato, los dominicanos no puedan aprovecharlas porque tienen primero que pasar por ese proceso del Departamento de Trabajo y de Migración, y tienen que ajustarse al número de visas de ese tipo que hay disponibles. Entonces, si lo que están ahora es organizando y proyectándose para empezar el proceso, los interesados deben tener claro que los empleadores van a someter el proceso ahora y que van a venir empezando a trabajar muy probablemente a partir del 1 de octubre de este año, que es cuando va a empezar un nuevo año fiscal en Estados Unidos, que tiene igual corte en Puerto Rico. Así es, muchas gracias, doctora, por todas estas informaciones. Doctora, que le decimos doctora, abogada. Me dicen doctora de cariño, por eso ya licenciada. De cariño nos hemos quedado con esa doctora. Gracias por compartir con nosotros todas estas informaciones bastante interesantes para toda la población, y es bueno que le informe a las personas dónde pueden contactarla. Claro que sí. Vamos a dar un único número de teléfono, que es nuestro WhatsApp de la oficina, es el 809
809-601-9042 es nuestro WhatsApp, 809-601-9042. Por ahí hacen el enlace tanto para nuestra oficina aquí en Santo Domingo como para nuestra oficina en Nueva York, porque tenemos una oficina en la ciudad de Nueva York. Si quieren ubicarnos vía redes sociales, en Instagram estamos como Consularis CM, Instagram como Consularis CM, y en Facebook pueden encontrarnos como Consularis, y por cualquiera de esas vías con muchísimo gusto pues contestamos cualquier pregunta que se haya quedado sin responder ahora. Podemos darle información sobre un proceso que ya tienen en curso o un proceso que quisieran iniciar, y ya entonces si necesitan pues una asesoría o alguna orientación más puntual, podemos entonces pautar una cita para nuestra oficina aquí o nuestra oficina en Estados Unidos. Estamos disponibles para citas presenciales y virtuales. A partir de la pandemia pues se ha modificado un poco el tema de las citas, y la verdad que ha sido bastante conveniente porque nos ha dado apertura a poder atender casos de diferentes localidades, diferentes países, y que no necesitan trasladarse físicamente a nuestra oficina para entonces nosotros poder brindar el servicio. Bueno, pues así finalizamos este live del día. Gracias a ustedes, amigos, por estar conectados con nosotros, y nos reencontramos la semana próxima, si así Dios lo permite. Y gracias a ustedes, gracias doctora, a ustedes por la invitación. Claro bye que bye, sí. feliz Hasta resto la del próxima. día.